Grabando. ¿Qué es la tradición y qué es el tradicionalismo? Voy a tratar de hacer mínimamente en 10-15 minutos una suerte de cartografía muy básica sobre esta cuestión y a partir de aquí entonces entrar al debate. En primer lugar, el tradicionalismo tiene una primera capa, un primer vector que voy a llamar de tradicionalismo histórico y contrarrevolucionario. Tradicionalismo histórico y contrarrevolucionario, cuyo carácter fundamentalmente es católico, en menor medida ortodoxo, y que, ojo, siendo cristianismo, siendo un tradicionalismo cristiano y contrarrevolucionario, nunca será protestante. El protestantismo entraría ya del lado de la modernidad. El cristianismo luterano, calvinista y en todas sus derivadas entraría en la modernidad. El catolicismo, el cristianismo ortodoxo contrarrevolucionario es, en primer lugar, antimoderno. Y en este sentido hay que entender que este tradicionalismo contrarrevolucionario tiene una importante impronta política. De hecho, surge al calor de una revuelta o rebelión religiosa, pero también política, contra el despliegue de la modernidad. En este sentido, el tradicionalismo contrarrevolucionario está vinculado a eso que despectivamente los liberales llamaron el antiguo régimen. El tradicionalismo contrarrevolucionario es el que se opone a lo que él mismo considera la subversión de la tradición en Europa. Subversión que obviamente tiene que ver con las revoluciones burguesas liberales, pero también con lo que será después las revoluciones proletarias, socialistas e incluso en menor medida las revoluciones nacionalistas de la dimensión identitario-nacionalista. En este sentido, el tradicionalismo contrarrevolucionario es contrario a la revolución moderna en todas sus formas, a las que considera siempre una espita de subversión, y se postula como defensor de eso que despectivamente los liberales han llamado el antiguo régimen y que en puridad habría que llamar la comunidad política cristiana. La comunidad política cristiana. El tradicionalismo contrarrevolucionario tiene fundamentalmente matriz católica, en menor medida ortodoxa, nunca, por supuesto, protestante, y es contrario a las revoluciones liberales, a las revoluciones después del socialismo marxista e incluso, aunque en menor medida, a las revoluciones en su carácter identitario nacionalista. Y esta contrarrevolución se hace en defensa de la comunidad política cristiana, que es esa que despectivamente, como he dicho antes, los liberales han llamado antiguo régimen. Ahora, este antiguo régimen, cuando se está derrumbando fruto del avance de la revolución, fundamentalmente la revolución francesa, pero también americana, es porque este antiguo régimen está en crisis, está en un proceso de esclerosis. El antiguo régimen, a través de la exacerbación de las monarquías absolutas, se ha convertido por la exacerbación de las monarquías absolutas, se ha convertido en algo fofo y degradado, que no está a la altura del ideal de la propia comunidad política cristiana. Casi me atrevería a decir del orden estamental medieval. En este sentido, no le va a dar tiempo a eso que llaman los liberales el antiguo régimen a regenerarse desde dentro, a sanar desde dentro, porque antes de que eso ocurra, ya rampla contra el antiguo régimen la revolución, los liberalismos, los socialismos, los nacionalismos, con ese punto de partida tan importante que es 1789, en España la Pepa, en 1812, por supuesto, la revolución marxista en 1917 en Rusia, pero en todo caso el rasgo característico sería un catolicismo contrarrevolucionario y antimoderno. Que, ojo, desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX va a estar, entre comillas, dando guerra, peleando contra el despliegue de la modernidad. De hecho, me atrevería a decir que el primer catolicismo contrarrevolucionario sería el del Imperio Español, el de la España imperial contra luteranos y calvinistas. Posteriormente, ya a mediados del siglo XIX, hay un catolicismo contrarrevolucionario que en este caso está luchando dentro de sus propios territorios
contra el avance de lo que sería la subversión moderna. Casi me atrevería a decir, fijaos, de la primera guerra carlista, 1833, a la guerra civil española, a la guerra que gana Franco entre el 36 y el 39. Bien, ese es el proceso histórico del tradicionalismo contrarrevolucionario, donde por supuesto está el carlismo, donde por supuesto está Donoso Cortés, pero ojo, también está el canciller Metternich, austriaco, y por supuesto está un personaje como Hilary Belloc, en Inglaterra, en el ámbito británico. Bien, pues este tradicionalismo contrarrevolucionario es político en primera instancia y solo en segunda instancia es doctrinal. Pretende actualizar el cristianismo católico frente a la subversión liberal, socialista y nacionalista contra, entre comillas, los hijos de Lutero, pero el propio proceso de guerra, de contrarrevolución, impide en gran medida su despliegue doctrinal y tiene fundamentalmente una impronta política. He de decir que, a mi humilde entender, este tradicionalismo contrarrevolucionario de matriz fundamentalmente católica y que ha sido tan importante en España y en los países de influjo hispánico, se mata a sí mismo con el Concilio Vaticano II. El catolicismo tradicional se hace el harakiri, se pega un tiro con el Concilio Vaticano II. Y entonces aparece algo que hasta entonces no había existido, que es el catolicismo moderno. Tenemos un cristianismo moderno subversivo, antitradicional, con Lutero y con Calvino, y contra él el Imperio Español. Bien, pues mucho tiempo después, en los años 60 del siglo XX, el Concilio Vaticano II supone, bueno, pues el tiro en el pie, el disparo en el corazón, no sé cómo llamarlo, a ese tradicionalismo católico contrarrevolucionario para parecer ya un catolicismo moderno que tiene ahora mismo con el Papa Francisco especial presencia, ¿no? El Papa Francisco sería una forma eminente de catolicismo moderno y, por tanto, antitradicional. Bien, pues hasta aquí, muy brevemente sintetizado, una primera capa de la tradición. El tradicionalismo contrarrevolucionario de matriz católica, rebelde, en el sentido de contrario a las revoluciones, contrario a la hegemonía liberal, socialista, nacionalista, contrario a las ideologías modernas, con cierto aire trabucaire, ¿verdad? Y que, ojo, hay que decirlo, su punto de partida fue la Vendée. La guerra de la Vendée en Francia es la primera contrarrevolución. Es decir, más allá del Imperio Español catejón contra la subversión protestante, históricamente el primer tradicionalismo contrarrevolucionario, la Vendée. Y casi me atrevería a decir que quizás desde la Vendée hasta la debacle y degeneración del franquismo en España, bien, pues ahí hay un ciclo completo de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hasta casi mediados del siglo XX, de finales, perdón, lo he dicho mal, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, hasta casi mediados del siglo XX, pensemos las dos guerras mundiales, la guerra de Franco, el franquismo, bien, pues todo ese proceso es de lucha hasta cierto punto vinculada al tradicionalismo contrarrevolucionario, que efectivamente acaba derrotado. Bien, pues el primer tradicionalismo, el contrarrevolucionario católico, en España muy fácil de conocer a través del carlismo. Bien, pero hay otro tradicionalismo. Hay otro tradicionalismo que además ocurre en la misma época. En la segunda mitad del siglo XIX y hasta la primera mitad del siglo XX. Fijaos, coincidiendo con la mayor virulencia del tradicionalismo contrarrevolucionario, su mayor virulencia va de la segunda mitad del XIX a la primera mitad del XX, coincidiendo con eso, aparecerá en Europa el tradicionalismo perennialista, el tradicionalismo sapiencial, que en este caso tiene un acento mucho más doctrinal que político. Mientras el tradicionalismo contrarrevolucionario católico tiene una lucha política clara, el tradicionalismo perennialista tiene una dimensión muchísimo más doctrinal que política. Y aquí lo que hace es lo siguiente. El tradicionalismo perennialista parte de la subversión moderna. Entiende que la subversión moderna, para comprenderla, hay que remitirse a la decadencia de la tradición. Si ha sido posible un proceso subversivo como el de la Revolución Francesa, es porque previamente la comunidad política cristiana, la cosmovisión tradicional europea, ya estaba putrefacta. Entonces el tradicionalismo perennialista busca el origen del problema y lo busca en cómo ha sido posible la subversión. La subversión ha sido posible por la decadencia.
y la decadencia ha sido por el olvido del elemento más profundo y central de la cosmovisión tradicional. Y es entonces que pretende el tradicionalismo perennialista apelar a la esencia de la cosmovisión tradicional. Y aquí se va a acercar como quien busca una suerte de piedra roseta que descifre el significado profundo de la tradición, se va a acercar a las tradiciones orientales, sobre todo al Sanatana Dharma, al hinduismo, que desde la Edad del Bronce, fijaos, desde el Rig Veda, ha mantenido una línea de continuidad, sin rupturas, sin adulteración, capaz de generar distintas vías y posibilidades de adaptación a la experiencia mundana y contingente, se ha mantenido viva a lo largo de los siglos. Y aquí se va a ir localizando una serie de elementos que podríamos decir que son troncales, raíz, esenciales a la cosmovisión tradicional. El principio de la identidad suprema, la metafísica de la no dualidad, el Soham, del sánscrito, Soham, yo soy, el principio de aseidad en el centro del alma humana, el yo y el Padre somos uno, que dice Cristo en el Evangelio y que acaba por propiciar que los fariseos le condenen a muerte, ¿verdad? Por decir yo y el Padre somos uno. Bien, este tradicionalismo perennialista es en el que yo estoy formado a través de mi maestro Antonio Medrano y de otros autores españoles que merecería quizás la pena mencionar, el propio Raimon Panikkar, que os sonará a muchos, ¿verdad? Pero mi maestro Antonio Medrano estaría en ese tradicionalismo perennialista. Tradicionalismo perennialista que, si bien es verdad que tiene como matriz fundamental el Sanatana Dharma, el estudio de los Vedas, del Arya Marga, el significado metafísico universal de los conceptos claves del hinduismo, también apelará en ocasiones al budismo, sobre todo al budismo de los orígenes, o al taoísmo. Bien, la metafísica como elemento troncal, raíz de la cosmovisión tradicional, una metafísica que ya no es especulativa ni discursiva, sino que es empírica y experiencial, se pone en el centro de la cosmovisión tradicional. Y como elemento de regeneración, frente a lo que sería la decadencia de la tradición en Occidente, de ese tradicionalismo católico, cristiano, esclerótico de las monarquías absolutas y que ha sido barrido a través de la subversión moderna. Aquí podemos hacer referencia a distintos autores, René Guénon, Fridtjof Schuon, Coomaraswamy, Ébola, en España Antonio Medrano, Raimon Panikkar, pero ojo, también importante, no solo autores que son, entre comillas, testigos de la tradición en su sentido perenne y sapiencial, sino, ojo, un fenómeno interesantísimo. En la segunda mitad del siglo XIX, no testigos, maestros, formados en las cadenas iniciáticas del Sanatana Dharma, viajan por primera vez a Occidente e incluso predican, no tanto para la conversión al hinduismo de los occidentales, sino para la comprensión por parte de los occidentales de la metafísica profunda que subyace a su propia tradición cristiana. Pensemos en Vivekananda, el primer hindú que predica, entre comillas, da a conocer el Sanatana Dharma en Occidente. Más famoso, Paramahansa Yogananda, ¿verdad? Tiempo después, Swami Muktananda, o el éxito que tiene la figura de Ramana Maharshi, nunca salió de la India, Ramana Maharshi, pero entre los perennialistas en Occidente. Entonces, el tradicionalismo perennialista, más doctrinal que político, buscando esa suerte de piedra roseta que permite rescatar las perlas tapadas, olvidadas de la tradición en Occidente, mirando, decía la piedra roseta, de los elementos universales, radicales, centrales del Sanatana Dharma del hinduismo, en menor medida del budismo y en menor medida del taoísmo. Bien, dos elementos entonces, tradicionalismo contrarrevolucionario, tradicionalismo perennialista. A partir de aquí, un tercer nivel que merece la pena comentar. Ya me estoy alargando, voy por 15 minutos, dame 5 minutos más, por favor. Mirad, el tradicionalismo contrarrevolucionario y el tradicionalismo perennialista coinciden en el tiempo. Segunda mitad del siglo XIX, primera mitad del siglo XX. Ambos son antimodernos. Ambos tienen claro que se está desplegando en Occidente, entre comillas, el Kali Yuga, el reino del anticristo, la oscuridad babilónica. Bien, ambos son antimodernos. El uno es más político, el contrarrevolucionario. El otro es más doctrinal y filosófico, el perennialista. Y aunque coinciden en el tiempo, no se ponen de acuerdo. No ha habido convergencia ni sinergia
entre el tradicionalismo contrarrevolucionario católico y el tradicionalismo perennialista y sapiencial. Para el tradicionalismo contrarrevolucionario, el perennialismo es exótico, esotérico, gnóstico, ajeno a la tradición europea. No es asimilable por el cristianismo, no es asimilable por el cristianismo, pues el cristianismo necesariamente sería antiesotérico y antiiniciático. Y en el perennialismo se está poniendo en el centro esa dimensión esotérica e iniciática. El esoterismo como principio y como vía, que dice el perennialista Fridtjof Schwann. Para el tradicionalismo contrarrevolucionario, el perennialismo no serviría para hacer la guerra al mundo moderno. Bien, para el perennialismo ocurre en cierta medida lo mismo, pero desde su ángulo, desde el ángulo contrario. Para el perennialismo, el tradicionalismo contrarrevolucionario católico es unilateral, sectario, de parte, limitado y limitante, carente de una técnica operativa de autoconocimiento y liberación, puramente exotérico, incapaz de confrontar realmente el mundo moderno. Para el perennialismo, el catolicismo tradicional es demasiado poco. Para el perennialismo, el tradicionalismo católico es demasiado poco. En este sentido, los dos ni convergen ni entran en simbiosis. No ocurre eso, no va a haber sinergia. Se mantienen a distancia, como mucho con cierto respeto, pero poco más. La posibilidad de una contrarrevolución inspirada en el perennialismo, el tradicionalismo católico no lo contempla. La posibilidad de un cristianismo regenerado desde esas estructuras metafísicas universales del perennialismo de la tradición sapiencial, los perennialistas consideran que es apenas posible, pues el tradicionalismo católico cristiano sería refractario a dicha posibilidad. En este sentido, aunque parece que coinciden en los trascendentales, tradicionalismo perennialista y tradicionalismo contrarrevolucionario no han hecho piña. A partir de aquí, y hemos hecho ya 3 capas: tradicionalismo contrarrevolucionario, tradicionalismo perennialista e incapacidad de sinergia y simbiosis entre ambos. Incapacidad por ahora. Bien, un par de cositas más. Quiero hacer una pequeña postilla para señalar el tradicionalismo que voy a llamar tradicionalismo eboliano, vinculado a la figura de Julius Evola. Évola es tradicionalismo perennialista. Es un perennialista como Guénon o Schwann, como Comarasguami, como Antonio Medrano o Raymond Panikkar. Pero su tradicionalismo es un tanto particular. En primer lugar, él hace una impugnación al ciclo cristiano. Considera que el cristianismo ha acabado por ser un caballo de Troya de la subversión moderna y solo con una profunda rectificación ese cristianismo serviría. En ese sentido, su vocación de confrontación al cristianismo es más fuerte que ningún otro perennialista. Por otra parte, Évola plantea que en la regeneración espiritual de la cosmovisión tradicional para Occidente, lo primero es la Sofía Perennis, la tradición sapiencial. Pero esta hay que buscarla en Occidente, en Roma, en el medievo gibelino, las leyendas del Grial y el mito templario, en el hermetismo, en las enseñanzas y simbolismos del hermetismo y sobre todo en la asunción de una suerte de Vama Marga o vía de la mano izquierda. El Kali Yuga se ha desplegado, tenemos que surfear la ola del Kali Yuga, tenemos que cabalgar el tigre. Aquí son valiosísimos los estudios que hace Julius Evola del budismo y del tantrismo. El budismo y el tantrismo no para que los europeos se hagan budistas o tantricas, sino para que los elementos fundamentales del budismo de los orígenes, tan satrilla, tan seco, tan puro, tan limpio, y del tantra, puedan ser incorporados como elementos de vía de la mano izquierda en la confrontación del mundo moderno. En este sentido, Julius Evola señala mínimamente un horizonte hacia una especie de nuevo horizonte tradicional para Europa, donde la Sofía Perennis, Roma, el mito del Grial y de la Orden del Temple, el hermetismo y esa vía de la mano izquierda que él está leyendo en el Tantra, pero ojo, también en el budismo más satrilla, que rompe con todo, que rompe con el hinduismo y busca la liberación radical y sin matices, sin apoyos, sin ningún bastón que te sostenga, encuentra en todo ello pistas y claves para un horizonte de una especie de nueva tradición para Occidente. Ahora, si esto ya en sí es un rasgo particular del tradicionalismo eboliano, más particular es que él
se mete directamente en política, cosa que no hacen otros perennialistas. Julius Evola considera que lo que va a ocurrir en Europa entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con lo que será el auge de los fascismos, la caída del Kaiser, el avance del comunismo, el avance de la democracia liberal burguesa o capitalismo, todo esto le lleva a pensar que quizás se podría rentabilizar, utilizar a Codreanu y la Guardia de Hierro, la revolución fascista en Italia, la revolución conservadora en Alemania y en bastante menor medida el nacionalsocialismo, con el cual Evola es muy crítico, la propia Falange y José Antonio en España. Él llega a plantear que en la Segunda Guerra Mundial y sobre todo antes de la Segunda Guerra Mundial, en la revolución conservadora alemana, ¿no?, de Junger, ¿verdad?, bien, pudieran darse posibilidades, espitas, para esa regeneración tradicional europea en clave romana, en clave imperial, en clave de mito griálico, de orden griálica por la regeneración del mundo en la tierra baldía. Y esa apuesta que él hace a nivel político obviamente fracasa. La Segunda Guerra Mundial sale victoriosa la democracia liberal burguesa y el socialismo marxista. Los fascismos se hunden, son derrotados las potencias del eje. Bien, Evola considera, a toro pasado, que hay que hacer una revisión crítica de esos fascismos. Tiene libro al respecto muy interesante, El fascismo visto desde la derecha, donde hace una crítica muy interesante a los fascismos, pero es verdad que él participa mínimamente a nivel político y se plantea si se podría haber utilizado ese ciclo histórico de entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial para una regeneración tradicional. Bien, eso le hace anatema. Esta apuesta política de Evola le entra en el anatema. Evola es un autor perennialista de la mano izquierda para el Kali Yuga, que está anatematizado por haber participado de esa dimensión política. Bien, pues esto me lleva al siguiente punto, que sería el quinto que estoy poniendo sobre la mesa. Y es que Evola se mete, es verdad, en política hasta las cejas y tiene las consecuencias que tiene para su obra y su doctrina, ¿verdad?, que ha quedado convertida casi en herética para los propios perennialistas, pero pone sobre el tapete la punta del iceberg. Y es que todo tradicionalismo contrarrevolucionario católico, perennialista o abiertamente boliano tiene una dimensión política de confrontar a la modernidad. Es decir, más allá de que Evola nos guste o no, Evola está diciendo en voz alta lo que de manera transversal está presente en Guénon o en Frijov-Schuon. Fijémonos, Guénon es completamente apolítico. Frijov-Schuon todavía más. No hablan de política nunca. Pero en las críticas que hacen al mundo moderno no tienen piedad. Consideran de verdad que aquello que deriva de las ideologías del liberalismo, el socialismo y el nacionalismo es una enfermedad para la humanidad. Y lo dicen así de claro. No se meten en política, no buscan una herramienta de confrontación, ni siquiera piensan que sea posible. Pero lo tienen muy claro. Pero es que en la misma línea están los tradicionalistas británicos herederos de Belloc, el propio Chesterton, o incluso, entre comillas, si me permitís decirlo así, el tradicionalismo tolkieniano de Tolkien, cuando en cartas personales llega a elogiar a Franco. Tolkien, Franco está haciendo lo correcto, ¿verdad? Se lo dice Tolkien, el autor del Señor de los Anillos. Entonces, creo que también hay que comprender que el tradicionalismo, evidentemente, pues tiene un punto de confrontación a las ideologías modernas. Y Evola solo es la punta del iceberg, la exacerbación de dicha posibilidad que de manera sutil, pero radical, está en un autor tan apolítico como Frijov-Schuon. En cualquier caso, si analizamos la situación actual y el mundo en el que estamos, la profecía tradicionalista se ha cumplido. Quiero decir que más allá del tradicionalismo contrarrevolucionario y del tradicionalismo perennialista, el universo en el que estamos ahora de posmodernidad, globalismo y de construcción es lo que anunció el tradicionalismo. No ha habido desviación del camino. Los liberalismos no se han desviado para llegar aquí. Los socialismos no se han desviado hasta llegar aquí. Los nacionalismos no se han desviado hasta llegar aquí. El mundo de la posmodernidad, el globalismo y la deconstrucción es lo que esperábamos encontrar al final del camino del despliegue moderno. La era del paria, la era del chandala, el quinto estado que anuncia Ébola. Cuando Ébola dice, al final vamos a llegar a algo que no son los sudras ni los baisas, no va a ser la Guerra Fría, es otra cosa. Bien, el último hombre del que habla Nietzsche, ¿no? Ese que solo quiere ser feliz. Ya estamos ahí en la era del paria. Posmodernidad, globalismo y deconstrucción. Bien, pues frente a esto, ¿qué podemos hacer los tradicionalistas? Estamos en la tierra baldía. En la tierra baldía de las leyendas del Grial. El rey pescador está herido, la primavera no llega. Bien, pues yo creo que aquí hay que entender varias cuestiones. En primer lugar, que la vía personal, vertical, central, nunca se cierra. El soham, yo soy, la aseidad de la tradición.
la identidad suprema, que es el argumento primero de la cosmovisión tradicional, siempre está abierto. En segundo lugar, que si estamos en la tierra baldía, estamos en el rey herido, el rey pescador, en la ausencia de primavera, como nunca antes, la vía de la mano izquierda, surfear la ola, cabalgar el tigre, convertir la oscuridad en oportunidad. A partir de aquí también saber que no hay herramienta política, esto está muy claro, lo dice el propio Évola en los años 60. No hay vehículo político que articule una contestación de la cosmovisión tradicional frente a la subversión moderna. No tenemos vía política. Nos queda la guerrilla, a través de libros, de podcasts, de actividades, de lo que sea. Podemos hacer una guerrilla en la que se reivindique en todo momento la cosmovisión tradicional. Desde dicha guerrilla encontrar a nuestros iguales, convertir el asco en acero y salir al mundo a buscar a nuestros iguales. Bien, encontrar nuestros iguales, saber hacer comunidad, encuentro, enriquecimiento mutuo. Y finalmente creo que sería importante retomar la labor intelectual que quedó pendiente, que quedó fallida, de ver la sinergia entre el tradicionalismo contrarrevolucionario católico y el tradicionalismo perennialista y sapiencial. Yo me muevo en las coordenadas del tradicionalismo perennialista y sapiencial, como lo hizo mi maestro Antonio Medrano. Y desde dichas coordenadas, yo planteo que el perennialismo puede recuperar lo mejor de las perlas del ciclo pagano europeo y lo mejor de las perlas del ciclo cristiano europeo, que yo reivindico y no niego. Los dos ciclos tradicionales europeos, el pagano y el cristiano, deben poder ser observados a la luz de la tradición sapiencial en busca del encuentro con el tradicionalismo católico que sigue vivo e incluso con el reemerger de las sensibilidades paganas para un horizonte que está por llegar, que no puedo decretar ni creo que podamos a día de hoy decretar qué forma tendrá, pero que tenemos que preparar, como si fuéramos vanguardia del regreso de la cosmovisión tradicional a Europa contra la oscuridad babilónica de la modernidad. Y con esto sería mi cartografía. Me he pasado, voy a la media hora, me he pasado. Decía 10-15 minutos y he hecho 27. Pido disculpas. Bien, para otra conversación, si os parece, dejaremos el tema no menor del pseudo-tradicionalismo neopagano. Pseudo-tradicionalismo neopagano, que para mí no es tradicionalismo, es una forma de modernidad y que básicamente se mueve en una suerte de coordenadas de naturalismo inmanentista. Se usa un lenguaje mistificador de la naturaleza, pero es antimetafísico, no es tradicional. Muchas personas pretenden ser tradicionalistas y antimodernas y sin embargo se mueven en este pseudo tradicionalismo neopagano, inmanentista, naturalista, que a veces funciona como una especie de New Age y otras veces funciona como una suerte de nordicismo racista, que ya estaba en el nacionalsocialismo alemán, ¿verdad? Y que Julius Evola doctrinalmente lo combatió. Tiene artículos muy interesantes Evola combatiendo esa especie de neopaganismo inmanentista, naturalista, de romantización de la naturaleza, pero en realidad antimetafísico. Luego hay otro pseudo-tradicionalismo que vamos a llamar teosófico, ocultista, de la doctrina secreta, de Madame Blavatsky, no vamos a entrar en él, también para mí es un pseudo-tradicionalismo, que bueno, transversalmente tiene verdades, pero yo creo que es más confusionario que otra cosa. Y finalmente quedaría otro tema a tratar, que yo creo que ahí no va a dar tiempo, que sería el tradicionalismo islámico, que es un tema espinoso. Guénon se hace sufí, Shuon se hace sufí. Y sin embargo no es lo mismo el Islam de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que el salafismo horripilante que hoy sufrimos, el nihilismo religioso de los obsesos de Dios, ¿verdad? Bien, pues eso si os parece sería, si os parece para otra conversación. Entonces ahora yo pongo sobre el tapete tradicionalismo contrarrevolucionario, tradicionalismo perennialista, la falta de convergencia entre ambos, la dimensión política del tradicionalismo, muy evidente en Évola, pero que está presente en todos, y finalmente, ¿qué hacer a día de hoy? Que sería mantenerla vertical, el Espíritu Santo no se aparta, cabalgar el tigre, asumir que estamos en la vía de la mano izquierda, hacer guerrilla, hacer encuentro y comunidad, y sobre todo, a mi entender, hacer el trabajo intelectual pendiente de que de verdad pueda darse encuentro y convergencia entre la tradición como Sofía Perennis y el ciclo tradicional católico, ortodoxo, cristiano europeo, la contrarrevolución católica, que creo que a día de hoy deberíamos encontrar la manera, si no de resucitarla, que quizás esa no sea la palabra, de actualizarla, no sé si estoy usando las palabras correctas, actualizarla desde ese encuentro que debería darse con la tradición en su sentido perenne y sapiencial, a partir de los troncales, a partir de los elementos trascendentales en los que se encuentran ambas dimensiones de la cosmovisión tradicional. La tradición como religio perennis, la tradición como contrarrevolución.
Media hora, hasta aquí. Vaya, he hecho el doble de lo que pensaba. Pido disculpas, pero bueno, creo que servirá para el debate. Por favor, Sebastián, Diego, vosotros. Bueno, es difícil poder decir algo después de la exposición de Gonzalo, que ha sido brillante, ¿cierto? ¿Cómo pudo resumir todas las corrientes, todas las problemáticas, todo el conflicto que esto significa? Yo estaba pensando y anoté varias cosas cuando Gonzalo hablaba en torno de la dificultad que tenemos los occidentales, y creo que también hay que trasladárselo a Oriente, en torno de lo que podemos llamar el Kali Yuga, la Edad Oscura, cuando ya las instituciones que deberían, o que esperásemos, deberían cumplir un rol, no pueden cumplir. Acá tanto Diego como yo somos católicos y nos encontramos con la dificultad de que tenemos una institución que está absolutamente entregada a la modernidad, entregada fundamentalmente a lo opuesto de lo que pensamos, pero que a la vez significa, digamos así, por decirlo de una manera más natural, y aunque parezca un oxímoron, significa lo único que pareciera seguir en pie. Yo quiero recordar que mucho de lo que la Edad Media construyó luego se mantiene solamente en España y en los que somos sus descendientes. Con esto no estoy haciendo un halago exclusivo de España, sino que realmente lo representó, ¿no? La monarquía austríaca representó un catejón en muchos sentidos de lo que Europa estaba viviendo. No se olviden ustedes, y Gonzalo lo sabe mejor porque es historiador, que la paz de Westfalia significó un golpe durísimo a todo ese orden. Nunca fue España una monarquía absoluta, sino hasta la llegada de los Bobones, de los Borbones. Hay que subrayar, ¿no? Eso es así, eso es así. Exactamente. Que la gran escuela de Salamanca enseñó justamente qué era el derecho natural, qué era el derecho romano aplicado a la monarquía cristiana. Y aquí creo que hay un momento de oro que es el del barroco, gente, llamarlo de esa manera. Creo que lo que decía Gonzalo maravillosamente, esa síntesis de la tradición católica y de la tradición perennialista y, por decirlo de alguna manera, también de la tradición pagana, fue lo que entendió el barroco, ¿no? Cuando el catolicismo asume que no solo es cristianismo. Yo sé que estoy diciendo algo que por ahí parece contradictorio y demás, pero el catolicismo asumió elementos del paganismo muy notables que formaron parte de la mejor tradición en ese sentido. Y esto se pierde primero con el golpe de Westfalia, luego con la llegada de los Borbones a España, y nosotros no hicimos más que replicar con revoluciones falsas, como bien decía Gonzalo, importadas, con la traición que significaron los franceses para España. No se olviden ustedes que los franceses fueron los que los traicionaron primero, ¿no? Vendiéndose de un lado y de otro, a pesar de los pactos de familia que vendrían después y demás, pero fueron los primeros que traicionaron al mundo austríaco, por llamarlo de una manera, al mundo habsbúrgico. Y ahí voy a hacer un salto, pero digo, hay dos momentos. Uno es la España carlista, en eso lo comparto plenamente con lo que dice Gonzalo del siglo XIX, la gran reacción carlista. Y en segundo lugar, lo que significó el único imperio desmembrado de Europa luego de la Primera Guerra Mundial, que es el Sacro Imperio Austrohúngaro. Es la última ecúmene que queda en pie y la desarman, la desarticulan, la destrozan, ¿no? El último príncipe católico que queda en pie es destruido, definitivamente. Después vendrá, obviamente, la cruzada española, eso ya más cerrado en el territorio español, pero marcando algo particular. Y para dejar sobre la mesa lo que bien decía Gonzalo, ¿no? ¿Cómo hacer en este momento frente a lo que significa la disolución final de las instituciones que tendrían que seguir siendo antimodernas, cómo hacer para sostener una tradición como lo es la tradición católica para los que somos hispanoamericanos? Muchachos, ustedes están en España,
ustedes están en la Unión Europea, o sea, se casaron con el demonio, ¿no? Se casaron con el demonio hace rato, al menos desde el año 82, si no me equivoco, que decidieron ingresar 86, 86. En el 86 es 86. el referéndum Ahí está, de entrada en la Unión Europea. ahí está. En el 86 con Felipe González, ¿no? Hmm. Entran. Nosotros estamos a la deriva totalmente porque seguimos buscando el norte que significó España para América, a pesar de que nos educaron en contra de España. Porque tanto Diego como yo tenemos una formación totalmente positivista, marcada por una educación que nos enseñó que España era África, así, ¿no? Sarmiento dice que África empieza en los Pirineos, ¿sí? Nuestro máximo maestro. Y fundamentalmente que lo que hay que hacer es copiar a la Europa básicamente sajona, y es lo que se quiso hacer en una Argentina que hoy es un cachivache, y una América Latina que es un desastre. Cachivache es una palabra muy argentina, perdón. Decimos un desastre, ¿no? Esa tradición solo puede venir de ustedes. Nosotros podemos colaborar desde América pero esa tradición tiene que venir desde allá. Son ustedes los que nos trajeron la tradición. Y son ustedes los que tienen que devolvernos. Nosotros podemos colaborar, ayudar, todo, pero de alguna manera cuando América pide a gritos que España vuelva a América, ¿no? Al menos todos los que estamos en esta situación, lo hacemos no porque queremos otra vez no sé, formar parte del imperio español, no importa, es formar algo que nos una realmente. Y si tenemos que formar parte de ese imperio, estamos basados en eso, pero si no tenemos una cabeza, no la tenemos. Perdone. Bueno, saludo a quienes nos están viendo en este momento. Concuerdo con Sebastián en el hecho de que la exposición que hizo Gonzalo no le sobra ni le falta una palabra, fue impecable, podría haberse tomado 40 minutos, que creo que el público que está consumiendo y viendo este video, fíjese cómo uso la palabra consumiendo, ¿no? Pero que se está nutriendo de este encuentro, va a encontrar una síntesis magistral, necesaria, por cierto, porque suele suceder que los términos en torno a la tradición a veces son un tanto o bien extremistas o tienen un grado de confusión, y creo que esta exposición de media hora con las adendas del caso era sumamente necesaria. Hay varias ideas que surgen. Es verdad, Sebastián bien decía, tanto él como yo, no podemos negar que vivimos en Argentina, como siempre digo, y no solamente en Argentina, sino que vivimos en el centro, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, ni siquiera estamos en la capital federal de la República, sino que estamos en el conurbano, o sea, en el margen, ¿no? En los limes del centro. Y aún así seguimos sosteniendo una fe, el camino de la tradición católica contrarrevolucionaria, como decía Gonzalo en su introducción. Y en ese sentido me parece que las herramientas que tenemos, o por lo menos el campo de batalla que nos ha tocado vivir, va por esa línea. Concuerdo plenamente en el hecho de que el camino que debemos optar o que debemos elegir, perdón, es el de la guerrilla, justamente, el de hacer un ataque relámpago cada tanto. Esto que estamos haciendo de alguna manera es una forma de resistencia, una suerte de abroquelamiento en torno de esos saberes primordiales. Dificulto un punto de encuentro, lamentablemente. O sea, no logro visualizar, por eso es bueno que lo pensemos, que tratemos de establecer algún tipo de conexión, sobre todo por algo que incluso lo podemos notar desde la manifestación propia del lenguaje. La tradición más asociada a la primera forma de tradicionalismo, ¿no? Ese contrarrevolucionario, como bien decía, tiene una fuerte base en el catolicismo que, a pesar de Vaticano II, seguimos compartiendo como conocimiento común, más allá de la lengua de base, ¿no? El latín, que es el rito de San Pío V, que en algunos lugares todavía se sigue celebrando. Si bien es en latín, tenemos una lengua y una cultura más cercana, mientras que la tradición de la Sofía Perennis o perennialista demanda, por supuesto, un conocimiento de la tradición oriental fuertemente. Entonces, en primer lugar, para mí hay una barrera lingüística y cultural enorme. Todavía en Occidente, o lo que queda de Occidente, que podríamos llamar Occidente,
tiene una deuda pendiente o cuentas por saldar con Oriente, claramente. Hay algo que me parece difícil de zanjar en ese sentido por una cuestión cultural. Y mientras hablaban también pensaba, el enemigo es el mismo, independientemente de las barreras lingüísticas, culturales o de caminos. El enemigo es la modernidad. Y Ángel Fareta, que bueno, podría haber participado tranquilamente de este encuentro con las salvedades del caso, tiene una frase, una idea que siempre retumba en mi cabeza, y creo que en la tuya también, es: el enemigo nos vio primero. Tanto es así que hacia fines del siglo XIX se da un fenómeno histórico y muy particular, que es el último cimbronazo de la modernidad, que son tres momentos: uno aquí en Hispanoamérica, específicamente en Paraguay; el otro es en Estados Unidos, específicamente en la Guerra de Secesión; y el tercero es en Japón, hacia fines de la era, o principios de la era Meiji, 1867, o 60 y pico, no recuerdo el año, la última rebelión samurái en Satsuma. 76. Satsuma, la Guerra del Paraguay y la Guerra de Secesión norteamericana, desde nuestro punto de vista, por lo menos desde el que quiero exponer, es el momento en el que, al unísono, la modernidad, con todas sus implicaciones, ataca en los tres frentes que tiene que atacar. Ataca Interesante. de resistencia tradicional en el sur de Estados Unidos, con el norte industrializado, bajo la atendible excusa de la emancipación de la esclavitud, ¿no? Que sería como la leyenda más vendible del problema. Pero el problema no era ese, el problema era el sur modernizado, industrializado, avanzando sobre, el norte industrializado avanzando sobre el sur. Aquí en Paraguay, o por lo menos en la famosa guerra de la Triple Alianza, 1865 a 1870, hay un contubernio, por supuesto, entre los intereses mercantiles del Reino Unido, por supuesto con connivencia del Imperio del Brasil y del gobierno de Bartolomé Mitre, para destruir el avance no solo económico, sino tradicional de la República del Paraguay. 5 años de guerra destruyen también un país que pensaba en su momento en una suerte de futuro distinto para Hispanoamérica, todavía con valores tradicionales. Y, por supuesto, no está de más decirlo, que esa resistencia del Oriente Profundo, que era el Japón feudal sobre todo, y que entendía muy bien elementos propios de la tradición perenne, sobre todo el budismo, el sintoísmo y tal, es totalmente desmantelado con el avance de la apertura de Norteamérica, por supuesto. No es para nada inocente que las armas que fueron utilizadas en esas tres situaciones bélicas eran fusiles ingleses o norteamericanos. Digo, esto para entender también que en los momentos de mayor necesidad de resistencia es cuando con mayor fuerza ataca el enemigo. No por nada ahora, digo, trasladando todo lo que haya que trasladar, no por nada ahora el enemigo ataca por todos los frentes. Ataca por el frente económico, ataca por el frente político, ni hablar de la disolvencia política que hay, por lo menos aquí en América, en Hispanoamérica, de notoriedad, ni hablemos de Europa, pero también ataca desde lo que aquí llamamos la cultura, ¿no? La famosa batalla cultural. La modernidad ha logrado desarticular el principio, entre otras cosas, el principio de subsistencia de la condición humana, el principio de familia, ¿no? Es decir, y creo que ahora, llamémosle Kali Yuga, llamémosle, ¿cómo se dice? Edad de hierro, llamémosle tal vez parusía, estamos en tiempos parusíacos para los que defendemos, perdón, casi pido la cámara, para los que defendemos una tradición católica preconciliar, son momentos catejónticos, si se me permite el término, y creo que lo fundamental, en principio, es tratar de disolver esas limitaciones que antes mencionaba, ya culturales, ya lingüísticas, y encontrar un punto en común. Creo que el horizonte es el mismo, creo que la lucha, la batalla, el combate es el mismo, y creo que hay que hacerlo a conciencia y asumiendo, desde mi punto de vista, la realidad y la coyuntura en la que nos estamos desenvolviendo. En nuestro caso, hablo
por mí, tal vez por Sebastián, en mi caso particular, es seguir bregando, seguir pensando, seguir sosteniendo una visión de la tradición católica en cuanto a la restitución o tal vez la evocación de aquello que fue el rito sagrado, ¿no? de la misa, no como comunión solamente, sino como instancia sacrificial, como el misterio del sacrificio de Cristo, que Qué es, bueno. digamos, entre otros, el misterio de nuestra fe católica. En mi caso no tengo la posibilidad de iniciar o de haber hecho una búsqueda en otras tradiciones, como puede ser la tradición sufi, tal vez, quizás es la más cercana, o lo que queda con más énfasis dentro del perennialismo. Soy argentino, en realidad soy paraguayo naturalizado argentino, con más razón todavía, soy católico y vivo en Hispanoamérica, y tengo la deuda con esa tradición, en este caso, del primer grupo que mencionaba Gonzalo, que es la tradición contrarrevolucionaria. Así las cosas, la batalla recién empieza o continuará. Oye, pues puedo comentar, he tomado varias notas, me ha encantado cómo has terminado. La batalla recién empieza. Voy a tomar como punto de partida eso. Es decir, la batalla ya se perdió. La batalla ya se perdió. Tras el ciclo histórico que supone la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil en España, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, y llegado el momento actual de posmodernidad, globalismo, deconstrucción, la batalla ya se perdió. Lo cual significa que hay que empezar de nuevo. Hay que empezar de nuevo esta guerra. Y en esta guerra, que es ante todo espiritual y cultural en primer lugar, bueno, yo creo que hay que asumir que esa guerra primero es interior. Tú tienes que ser el tipo humano antitético a la posmodernidad, el globalismo y la deconstrucción. En tu manera de hablar, de pensar, de callar, de actuar, de moverte, de quedarte quieto, de trabajar, de ganarte la vida, de trasladar tus ideas en todo, desde que te levantas hasta que te acuestas, te construyes en antítesis a la posmodernidad, el globalismo y la deconstrucción. A partir de aquí, fijaos, he tomado varias notas. Lo primero, son notas que he tomado de los dos, ¿vale? No sé si es de uno o de otro, pero creo que entre las dos hacen un cuerpo orgánico interesante. No hay vía política, no tenemos herramienta política. Estamos en sede vacante, se decía, ¿no? Después del Concilio Vaticano II, los rebeldes, Monseñor Lefebvre, ¿os acordáis que decía? No tenemos ni trono ni altar, ni rey ni papa. Estamos en sede vacante. No tenemos vía política de contestación. Ahora, somos españoles o descendientes del proceso histórico que llamamos España, en Argentina y en Toledo, ¿verdad? Bien, España fue catejón. Efectivamente fue obstáculo providencial contra la subversión. La primera contrarrevolución de la historia es la del Imperio Español contra Lutero, contra Calvino, la lucha contra el despliegue protestante en Europa. Pero al mismo tiempo que se produce ese catejón, hay tres derrotas. La paz de Westfalia, que es la primera y la más importante. Después, la llegada de la monarquía absoluta a través de los Borbones, que no se hizo suficiente hasta qué punto ya en la segunda mitad del siglo XVIII la presencia de la dinastía Borbón en España prepara a España para ir dejando atrás su estructura previa e ir amoldándose una monarquía absoluta esclerótica, que ya con Carlos IV, Fernando VII, bueno, pues es evidente, y que prepara a su vez la tercera caída, que es la Pepa 1812, ¿verdad? Cuando lo tuvimos, por decirlo así, la Revolución Francesa dentro de nosotros, 1812. Entonces España fue catejón, pero fue derrotada en Westfalia y después vivió un proceso de distanciamiento de sí misma, con el absolutismo borbónico y, bueno, pues con los liberales, principios del siglo XIX, 1812 y después las tres guerras carlistas. Claro, en este proceso histórico me ha gustado que habéis dicho, ojo, el barroco español, la España del siglo de oro. Yo lo reivindico en mi libro Hispanofilia. En mi libro Hispanofilia, se llama Hispanofilia, España frente a su destino, yo subrayo que España, en su identidad histórica nacional, es dos cosas, reconquista e imperio. Reconquista e imperio. Y en la una y en la otra es la reconquista desde las coordenadas religiosas y espirituales del Dios uno y trino. Y en el imperio es el imperio desde las coordenadas filosóficas y espirituales del Dios uno y trino.
del Dios que se hace hombre, sufre como nosotros, en carne, huesos y sangre, que puede ser torturado en la cruz, pero que dice: yo y el Padre somos uno. Buscad el reino de Dios y su justicia, que lo demás se os dará por añadidura. Y el reino de Dios está dentro de vosotros, es como un grano de mostaza, que es el más pequeño de todos, y que sin embargo cuando crece se convierte en un gran árbol, en cuyas ramas se posan los pájaros. Son palabras de Jesús en el Evangelio. El Dios uno y trino, que es antagónico al abismo ontológico de la religión semita islámica o de la religión semita judía. Recordar, entre Dios y el hombre, para el mundo semita islámico y para el mundo semita judío, entre Dios y el hombre hay un abismo insalvable. En la tradición católica cristiana no hay abismo insalvable, porque Cristo se ha hecho hombre como nosotros, ha sufrido como nosotros y ha sido todo Dios y todo hombre. Y ha podido decir: yo y el Padre somos uno, y en la cruz, sin embargo, decir: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Ojo, que también dirá en la cruz esa cosa tan bonita de: Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Bien, la identidad histórica nacional española es reconquista e imperio. El Dios uno y trino. Bien, pues ese Dios uno y trino, en el barroco español, en el siglo de oro español, en la plenitud artística, cultural, de poesía, de arte, de teatro, en la plenitud de la España del siglo de oro, yo decía en mi libro que hay una fuente en la que beber para encontrar quizás la convergencia de la tradición como contrarrevolución católica frente a la modernidad y de los trascendentales, de los absolutos, de los elementos raíz y troncal que están en el Sanatana Dharma y que están en la tradición católica, el barroco español. A partir de aquí, efectivamente, habéis dicho, el carlismo es una experiencia valiosa. Aunque esté agotada, aunque históricamente terminó, podemos ponerla en nuestro haber. España se rebela contra la subversión moderna y la oscuridad babilónica que la acompaña, cuyo fruto maduro a día de hoy, pasado el tiempo, 200 años después de la Pepa, 200 años después de 1812, ya sabemos que se llama posmodernidad, globalismo y deconstrucción. Ahora, todo este ciclo de derrota de la contrarrevolución, todo este ciclo de derrota de la contrarrevolución, nos deja inermes, nos ha dejado sin vehículo político, sin herramienta, y entonces estamos en una fase en la que podemos decir: ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Bien, pues en este ¿qué hacer? Si hay que empezar de nuevo la guerra, bebamos de España, pero bebamos de la España eterna. ¿Por qué digo España eterna? Eterno es un presente absoluto, ¿verdad? El infinito es algo que no se acaba, es una sucesión de momentos inacabados en el espacio-tiempo, eso es el infinito. La eternidad es un presente absoluto. Bien, el presente absoluto que se manifiesta en la tradición española de reconquista e imperio, en las coordenadas filosóficas y espirituales de la España del Dios uno y trino, contra los moros en las Navas de Tolosa y contra los caníbales en México, en los aztecas, contra los monoteístas fanáticos del Islam en Lepanto y, sobre todo, contra la subversión de la tradición cristiana en Lutero. El Dios uno y trino, que es el que permite decir a Santa Teresa de Jesús: nada te turbe, nada te espante, la paciencia todo lo puede, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Fijaos, Santa Teresa de Jesús, qué cosa más bonita. Nada te turbe, nada te espante, la paciencia todo lo puede, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Cuando estudias la tradición sapiencial y utilizas esa piedra roseta del hinduismo, del budismo, te dicen: el ser humano está en carencia, está en ignorancia, le falta algo, le falta Dios, le falta recuerdo de Dios, el Atman, que dice en el hinduismo, el Atman, la mismidad del espíritu dentro de ti. Dice Santa Teresa: quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Efectivamente, yo apelaba en mi libro a encontrar en la España del siglo de oro una fuente de la que beber, que es fuente de contrarrevolución, pero también de perennialismo. A partir de aquí también habéis hablado de guerrilla. Yo uso la imagen del Lupus Dei, los lobos de Dios. Una guerrilla es un movimiento lobuno. No hay guerrilla que no sea lobuna, ¿verdad? Hay es echarse al monte. Es atacar y escapar, atacar y escapar. Bien, pues es el tiempo de los Lupus Dei, de los lobos de Dios, frente a la sociedad aborregada de la posmodernidad, vigilada por los mastines del globalismo y la deconstrucción. Nosotros somos los lobos de Dios, somos la guerrilla, el lobo en el monte, el Lupus Dei, el werewolf contra el Kali Yuga.
Esa imagen me gusta asumirla como nuestra. A partir de aquí, si he hablado del siglo de oro, podemos hablar de autores que a su manera, y sin hablar a veces del siglo de oro, han buscado esta sinergia. Yo menciono a Antonio Medrano, menciono a Raymond Pànica, estoy pensando en Mircea Eliade o Georges Dumézil, ¿verdad? Mircea Eliade y Georges Dumézil, que están haciendo ese maridaje de la tradición sapiencial con Europa, mayormente a través del paganismo, del estudio del paganismo tradicional. Cuando se estudia el yoga, Mircea Eliade escribe sobre el yoga, y luego se dan los paralelismos con la Grecia neoplatónica, con la Grecia de Plotino, ¿no? Y Platón y Plotino. Entonces, no sabemos qué forma concreta tendrá el regreso de la tradición en el futuro contra la modernidad. No lo sabemos. No me atrevo a decretar si será una forma católica o un catolicismo paganizante o será un catolicismo de la España del siglo de oro en el nada te turbe, nada te espante. No lo sé. Solo sé que hay que trabajarla ahora y que tenemos que ser nosotros esa vanguardia. Tenemos que ser nosotros mismos en nuestra manera de ser, de vivir, de hablar, de comunicarnos y de sobre todo construirnos como persona. Tenemos que ser la vanguardia, el anuncio de eso que vendrá. Esa también es la función del Lupus Dei en su guerrilla, ser en ti mismo el anuncio, la antítesis, el elixir de la eterna juventud alquímica contra la putrefacción, contra el hombre carente, con el hombre paria, la era del paria, el hombre en estado de carencia, dice el budismo, ¿no? El ser humano está en estado de carencia, de sed, nunca descansa, no puede parar, no deja de sufrir. Y en lo contrario, Santa Teresa de Jesús. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y finalmente me gustaría subrayar, para cerrar mi contestación, que me ha encantado que habéis reivindicado la misa tradicional, la misa en latín, no solo por la comunión, sino por toda la liturgia, significado sacrificial que implica. Aquí en Toledo se celebra como fiesta mayor el Corpus Christi, que sabéis que sacan la hostia consagrada a la calle en la custodia de oro y plata y joyas, es una cosa espectacular. Y sabéis que el Corpus Christi forma parte de la contrarreforma del Concilio de Trento, frente a los protestantes que niegan las imágenes, frente a los protestantes que niegan la liturgia, frente a los protestantes que niegan la hostia consagrada a la calle. Ya se hacía en la Edad Media, pero ahora se va a hacer como nunca. Bien, pues la capital del Corpus Christi, de la contrarreforma del Corpus Christi, es Toledo. Y yo siempre digo que ese trozo de pan que el sacerdote dice es la carne de Cristo, el cuerpo de Cristo, es, aunque sea simbólicamente, que es más, pero aunque sea simbólicamente, es el Dios uno y trino. Es la trascendencia inmanente frente al abismo ontológico del Islam y del judaísmo. Dios está lejos, nunca está aquí, mentira, está aquí, en la Eucaristía. Frente al inmanentismo moderno, no hay nada que no sea materia, no hay nada que no sea samsara, y por eso estamos en carencia, mentira, Dios está aquí, en la Eucaristía, en la hostia consagrada, porque dijo Cristo, yo y el Padre somos uno, y en la última cena dice, estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Es una trascendencia inmanente. El misterio trinitario, esto lo señalaba muy bien Raymond Pànica, el Dios uno y trino, el misterio trinitario es la clave de conexión entre la tradición católica, contrarrevolucionaria y antimoderna, y la tradición sapiencial y el perennialismo. Y tienen el Corpus Christi, en la hostia consagrada, especial símbolo. Dios nos ha ido. No estamos solos a la intemperie del mundo. El Espíritu Santo no se aparta. Fijaos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El Hijo es todo Dios y todo hombre en virtud del Espíritu Santo, que a su vez está siempre presente, es el Logos divino, la luz que brilla en las tinieblas y las tinieblas no pueden sofocarla, dice el Evangelio según San Juan. El Espíritu Santo que está presente en el bautismo del niño, ¿verdad? Queda ungido del Espíritu Santo. Bien, con todos estos elementos, yo creo que se puede hacer contrarrevolución, contestación, bebiendo de la tradición católica española y a su vez encontrando cómo tiene una fuente de metafísica, por decirlo así, de universales metafísicos, que yo leo y estudio en el Sanatana Dharma. Para mí el hinduismo es una cosa a estudiar e investigar. Es la única tradición indoeuropea que desde la edad del bronce se mantiene viva, sin ruptura, sin adulteración, sin pérdida de la conexión de las cadenas iniciáticas de maestro y discípulo. Entonces yo no digo que haya que hacerse hindú. Yo no digo eso, no digo eso. No me veréis a mí haciéndome hindú en el sentido religioso. Pero hay una fuente en la que beber
porque es una tradición antiquísima que se basa en la no dualidad. En eso que en el Evangelio encontramos cuando Cristo dice: yo y el Padre somos uno. No sé cómo vamos de hora, lo digo sobre todo por Diego y Sebas, que no sé cómo lo veis. ¿Tenemos para hablar un poco más o queréis que vayamos cerrando? El problema soy yo, en realidad. 20 minutos podríamos ir. A 20 minutos podemos ir cerrando algunas ideas. Correcto, me parece bien, perfecto. Vale, pues yo hago un breve comentario si queréis y os paso la palabra. Y luego, Gonzalo, si quieres, tú cierras, ¿de acuerdo? ¿Os parece bien si lo hacemos así? Correcto. Vale. Yo me pasa igual, hay poco que añadir a lo que ha dicho Gonzalo y luego lo que habéis añadido vosotros. Bueno, sí quiero decir que me parece importante que se esté produciendo este encuentro, que además ha sido por sugerencia de un seguidor de Twitter que decía, bueno, a ver si se junta el aullido del lobo, la forja y la espada con la Asociación de Estudios Humanísticos, porque es verdad que lleváis unos cuantos años los dos canales haciendo una labor de hablar de todos estos autores en YouTube, que yo aquí hablo ya como alguien de mi generación, sé que no soy el único ni muchísimo menos, hemos aprendido mucho. Gente que ha ido a la universidad, como yo, y no hemos encontrado estos autores, ¿no? Hemos encontrado académicos que matan lo que estudian y en cambio hemos visto cómo en YouTube vosotros hacéis que recobre vida aquello que no se quiere enseñar en estos ámbitos, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que habéis hecho una síntesis magnífica y yo me quisiera centrar precisamente en otra vía que yo creo que hay abierta para el futuro, que es la vía de la transformación de la conciencia, casi en términos alquímicos. Es decir, hacer una alquimia del yo, de la psique, descubriendo que no hay una diferencia dual entre el yo y el mundo. Y esta es una transformación que parece novedosa, pero que en realidad no lo es, por supuesto, está anclada en la tradición, está en las tradiciones orientales, sobre todo ese pecado del dualismo es un pecado moderno, que sea la civilización occidental, y que no estaba tampoco en la cultura tradicional clásica de los occidentales, y que básicamente lo que viene a decir es que el primer paso para ser un tradicionalista es despertar. Incluso sin ser consciente que hay una tradición y que esa tradición se ha perdido, se ha traicionado, es despertar espiritualmente a la vida, ¿no? Saber que no solo eres materia y que no solo eres espíritu, sino que estás en ese mundo intermedio, en ese anima mundi de los platónicos, de los neoplatónicos, que está a caballo entre estas dos realidades, ¿no? Y al final, tradicionalista es todo aquel que al mismo tiempo se opone a la modernidad. No porque el tradicionalista se construya reactivamente, como nos ha ocurrido a muchos, que nos hemos hecho tradicionalistas porque nos asqueaba la modernidad. En origen fue la modernidad la que se construyó contra la tradición y de hecho la modernidad no es nada más que la negación de la tradición, de la misma forma que el mal no es nada más que la negación del bien. El mal es una sombra, es alejarte de la luz. Y la modernidad es una sombra, es alejarte de la tradición. Entonces, ahora nosotros parecemos reaccionarios, pero realmente el reaccionario es el moderno, que dejó de mirar a la Arcadia del pasado y se puso a mirar a la utopía irrealizable del futuro, y que a día de hoy sigue empeñando nuestra existencia en nombre de estas utopías que nunca llegan a realizarse, pero que lo hipotecan todo. Y fundamentalmente lo que acaban hipotecando es ese mundo trascendental, ese mundo espiritual, ese mundo metafísico, que es la primera y última afirmación de la tradición. Lo divino existe. Lo divino es Dios y aquí cada tradición puede decir lo que quiera sobre esta deidad, pero lo divino existe. Y yo os quiero dar las gracias por habernos descubierto a los autores, tanto Gonzalo como Diego, como Sebastián, a muchos jóvenes, por habernos, supongo que también no tan jóvenes, por supuesto, no quiero hacer esta distinción, pero para la gente de mi generación que hemos llegado cuando el desierto era muy hondo, cuando no había prácticamente nada a lo que agarrarse, ha sido muy importante acabar por unas razones o por otras, dando con unos tipos que con un lenguaje totalmente accesible y al mismo tiempo preciso, y al mismo tiempo de tener este material audiovisual, también tenían una bibliografía, como puede ser el libro que decías de Gonzalo, Hispanofilia, El poder del mito, su libro sobre los celtas, etc. Sebastián, con su libro Los Otros, su libro sobre el héroe,
O Diego, con sus textos sobre Shakespeare, por ejemplo, y otras tantas cuestiones que ha trabajado, también era muy importante llegar a esos libros y a través de esos libros llegar a estos autores. Recuerdo que, por ejemplo, en El poder del mito, Gonzalo, haces una dedicatoria que es a todos los grandes autores de la tradición, ¿no? O tú, por ejemplo, Sebastián, que los otros haces el mejor índice que se ha hecho de autores de la tradición en nuestra lengua. O Diego, que, por ejemplo, haces algo también muy relevante, que es ver cómo Shakespeare, que parece un autor moderno, muchas veces se le reivindica como nihilista, ¿no? Por esto de un ruido y furia de un idiota, ¿no? Que se suele decir de Shakespeare sacado totalmente de contexto, ¿no? Tú demuestras que no, que Shakespeare también es un autor con este anclaje tradicional y es un literato y bueno, que al final la modernidad no es otra cosa que la tempestad, ¿no? De alguna forma. Entonces, bueno, pues que en definitiva que ha sido muy importante y que yo creo que esa labor política, que efectivamente ha quedado descartada, digamos que donde se ha refugiado es en la tradición, digo, en la conciencia. Y yo creo que cuando vamos, por ejemplo, a alguien como Joaquín de Fiore, que en muchos aspectos es moderno, pero en muchos aspectos también es tradicional, admirado de Dante, vemos que hay una edad del espíritu que va a llegar. Y yo creo en cierto sentido que esto, que es al mismo tiempo utópico y tradicional, es posible si lo hacemos nosotros posible, ¿no? Y es esa cosa del arqueofuturismo, que yo creo que es donde debemos también empezar a sondear nosotros, ¿no? Que es efectivamente coger el impulso de la tradición sin desdeñar todo aquello que la modernidad, como diría Fareta, la máquina contra la máquina, como ahora, cuando grabamos este programa, ha puesto a nuestra disposición, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer esa transformación de la conciencia, de la consciencia, sabiendo estos nuevos instrumentos que nos ha dado la modernidad, ¿no? Y para hacer un poco una idea de a qué me estoy refiriendo, voy a hacer un breve pie de página a todas esas enumeraciones que habéis hecho de tradicionalistas, un poco como se me han ido viniendo sobre la marcha según os escuchaba, ¿no? Yo creo que uno que merece ser citado es Mishima, que por ejemplo en Japón se dio cuenta cómo el mundo liberal, especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, se va extendiendo a otros ámbitos y los trata de destruir, ¿no? Es decir, cómo la modernidad sigue siendo fiel a su primer principio, que es la negación nihilista y destructiva de la tradición, y trata de imponerla en todas partes, ¿no? Es decir, la modernidad es universalista, a diferencia de la tradición que defiende cada, digamos, civilización particular, ¿no? Entonces la modernidad hace eso también en Japón y Mishima trata de tenerlo y finalmente acaba inmolándose. ¿Por qué? Porque Mishima tiene en la cabeza la operatividad. Yo creo que la operatividad es aquello con lo que debemos trabajar los que defendemos la metafísica para el siglo XXI, ¿no? Y Mishima no le bastaba con escribir su obra, no le bastaba con predicar. Mishima fue capaz de inmolarse, como más tarde haría también Dominique Venner. ¿Significa eso que nosotros debemos inmolarnos? No, cada uno tiene su dharma. Y si uno siente que su dharma es inmolarse, llegado un momento, pues quizás haya que hacerlo. Cada uno tiene su dharma y cada uno tiene algo que hacer, ¿no? En este mundo que está establecido y que, bueno, pues de alguna forma cada uno tiene que dialogarlo a puñetazos con su daimón. Pero Mishima encontró esta vía, ¿no? Luego también están esos antimodernos como Chesterton, que tenía una vía política, Chesterton, ese comunitarismo, como Nicolás Gómez Dávila, ¿no? Que también es una suerte de palmero entre el paganismo y el cristianismo muy interesante, ¿no? Y que dio unas cuantas máximas muy clarividentes sobre lo que es la modernidad, ¿no? Luego también la física cuántica, quiero decir, porque si nos estamos enfrentando al dualismo, nos estamos enfrentando también al mecanicismo newtoniano y quién lo ha destruido con sus propias armas, ¿no? ¿Quién ha utilizado las armas de la modernidad contra la modernidad? En ese sentido, la física cuántica, ¿no? Esto lo vio muy bien Jung cuando habló con el físico Wolfgang Pauli sobre la sincronicidad y las vías tradicionales que se abren también a partir del descubrimiento de esa acausalidad de la que hablaba Jung, ¿no? Las sociedades secretas, que, como dice muy bien Ébola, tienen su propia tradición hermética, cuando ven que las religiones, sobre todo el cristianismo a partir de la Reforma Protestante, empiezan a decaer, proponen vías alternativas mediante la iniciación, ¿no? Y de alguna forma hay que mantener esa idea de la iniciación viva, esa idea de la iniciación como muerte y como renacimiento, como rito de paso, que de alguna forma nos anticipa a la muerte y renacimiento que nos va a suceder cuando nos vayamos de este mundo, ¿no? Entonces, las sociedades secretas, que las hay de muchos tipos, son muy criticables, muchas han sido muy nocivas, pero al final, en cierto sentido, sí que han mantenido
a salvo ciertas verdades en algunos casos que de otra forma habrían sido expulsadas de Occidente, ¿no? Según avanzaba el mundo positivista, ¿no? Luego, yo diría que la nueva derecha francesa ha querido darle una nueva vida política al tradicionalismo, se habrá equivocado en muchos puntos, pero tanto la nueva derecha de Alain de Benoist o de Guillaume Faye, como luego sus epígonos europeos, como puede ser el propio Dugin, yo creo que hacen también una labor muy interesante de decir, bueno, quizás la vía política haya muerto para Europa, que se mató en 2 guerras civiles que hoy conocemos como guerras mundiales, en el intento, pero no ha muerto para otros puntos del planeta, como puede ser China, como puede ser la India, como puede ser Japón, como puede ser Rusia, como puede ser Hispanoamérica, que yo creo que está mucho más por hacer en ese sentido que la propia Europa en este momento. Luego también habéis hablado del barroco, hablaría del arte renacentista, de cómo la pintura del Renacimiento de alguna forma sirve también para volver a insuflarle vida a la tradición y para seguir manteniéndola. Hablaría del romanticismo inglés, que yo creo que en el momento del auge del positivismo y de la revolución industrial, tanto por la vía poética de Coleridge, de Blake y de otros, y vía profética, como por la vía de la literatura fantástica, el terror, la fantasía, la ciencia ficción, etcétera, mantienen viva también los valores de la tradición y hacen que a día de hoy, cuando uno lee una novela como puede ser El Golem de Gustav Meyrink, tiene la tradición viva entre las manos, ¿no? Y en ese sentido, eso también es operativo, es decir, al final el arte, en muchos sentidos, es mucho más operativo, por ejemplo, que la política, es decir, si alguien nos está viendo y a lo mejor lo que cree es que detesta tanto el mundo moderno que hay que irse a una cabaña a fabricar bombas como una bomber, realmente puede ser mucho más útil que hacer eso, irse a pintar, irse a escribir, o en caso de Qué que no se bueno. tengan estas capacidades, irse a meditar, porque nunca sabes, transformando tu propia conciencia, hasta qué punto vas a transformar la conciencia de otros. Y yo imagino que vosotros, que habéis transformado muchas conciencias, la mía incluida, con vuestro obrar, antes habréis tenido que transformar las vuestras, es decir, invirtiendo en, no en el ego, sino en el sí mismo, que es Dios y que eres tú, llegas mucho más lejos de lo que puedas llegar aparentemente haciendo cosas prácticas, ¿no? Realmente la operatividad está mucho más en transformar la propia conciencia que la de otros, ¿no? Y bueno, podríamos poner más ejemplos, pero sencillamente quería poner estos ejemplos y sobre todo daros las gracias por, hombre, darme la oportunidad de estar aquí con vosotros, que desde luego no estoy al nivel y no lo merezco, pero sobre todo por haberme traído hasta aquí, porque yo no habría llegado hasta aquí y me consta que mucha gente que nos está viendo tampoco, si no llega a ser por todos estos años de trabajo, que además lo que tiene YouTube es que se pueden ver los primeros vídeos y se pueden ver los últimos y habéis cambiado físicamente, habéis cambiado en la forma de hacer los programas, o sea, han pasado los años como pasan para todo y la verdad es que eso está bonito, ¿no? Aunque suene cursi, desde luego un tradicionalista tiene que tener cierto distanciamiento con los sentimientos, pero al final es bonito, ¿qué cojones? ¿Por qué no decirlo? Así que os quiero dar las gracias. Oye, gracias a ti por tus palabras. Gracias a ti. He tomado unas notas, pero si queréis comentar vosotros y yo luego, o como me digáis, no sé. Yo, lo primero que voy a decir, Guillermo, respecto del cambio físico, si yo tenía 15 kilos menos cuando no, bueno, fuera de broma, hay muchas ideas que surgen, muchas palabras. En principio, agradecerte por las gestiones de habernos reunido o de por lo menos generar el espacio para, ¿no? Un placer conocer a Gonzalo, a quien no conocía, no puedo decir personalmente porque, bueno, estamos mediados por la virtualidad, pero bueno, dialogar, claro. no podíamos dialogar. Quizás este sea el principio de futuros encuentros, ¿por qué no? Y sobre todo algo fundamental, Guillermo, me permito decirlo porque somos generacionalmente quizás no de la misma franja etaria, pero creo que somos los más jóvenes de la partida, ¿no? Lo que nos queda a Gonzalo y a mí, ¿no? Claro. Y más allá de eso, creo que todos, así como vos fuiste invitado a este encuentro por diversos motivos, en mi caso también, bueno, tengo la fortuna de haber sido alumno de Sebastián, después fui su discípulo, su amigo, ¿por qué no? Por supuesto. Y esa es la forma de hacer que la brasa no se apague.
Y para eso hay que tener mucho cuidado con la brasa encendida, porque puede quemar, porque puede sofocarse, pero hay que tener mucho cuidado al momento de mantenerla prendida, porque si uno la sopla con demasiada fuerza, se va a llenar de cenizas o alguna chispa, un chisporroteo puede quemarnos. La brasa hay que mantenerla viva con un viento suave, hay que mantenerla viva con paciencia, con dedicación, y creo que se entiende la metáfora o la analogía de la brasa. Decía Gonzalo hace un momento, retomando por ahí lo que dije en mi intervención, ¿no? La batalla recién empieza o volvió a empezar o sigue, y por ahí usar un término tan fuerte como guerra, batalla, pero en definitiva es esto, es un combate al que estamos llamados, una topada a la que estamos llamados, es decir, algunos lo harán con la forja y la espada, otros lo harán con la esfera y la cruz, como decía Chesterton, qué sé yo, pero en definitiva todos tenemos el mismo llamado, o por lo menos estamos arrojados voluntariamente a esta batalla. Y sea como fuere, sea el camino que elijamos, sea el modo, me pareció muy interesante lo que decía Gonzalo respecto de ese concepto de uno y trino, que puede ser un principio de anclaje entre ambas formas de ver la tradición, entre la forma contrarrevolucionaria y la forma perennialista. Y muy bien, Guillermo, lo que señalaba respecto de algunas figuras, sobre todo del siglo XX, como Mishima, como Chesterton, como tantos otros, ¿no? que han sabido entender que hay un camino común, y cada uno desde su oficio, desde su arte y desde sus convicciones ha llevado in extremis esa búsqueda y esa batalla. La máquina contra la máquina, este encuentro tuvo una demora de casi 10 minutos porque justamente la misma máquina se quería oponer a que nos encontráramos nosotros. Pero aquí estamos y seguimos en la lucha. Simplemente adscribir a todo lo que se ha dicho, agradecerles también a Sebastián, a Guillermo, a Gonzalo, por haberse tomado el tiempo de poder compartir esto con respeto y con la seriedad que esto merece, ¿no? Así que gracias. Y nos seguiremos viendo. Exactamente. Seguro, Bueno, yo seguro. parte un agradecimiento infinito. No saben las notas que tengo. Yo creo que Gonzalo, que lo veía anotar, yo estoy anotando. Esto llevaría 5 horas más, así que voy a resumir en dos cosas fundamentales. La primera es lo que nos aconsejó y recomendó y muy bien dirigió Gonzalo cuando habló del lobo, ¿no? En algún momento te lo dije cuando eras más joven, le dije, el hombre es un lobo, le digo, tiene que, ¿no? Pero como bien decía Gonzalo, no ataca solo, y tener algo fundamental, ¿no? En cuenta, que es un cánido, por lo tanto tiene jerarquía, gente. Los lobos tienen jerarquía, ¿no? Tenemos que respetar eso que es natural a la condición. O sea, la lucha es algo en común, es una lucha cultural la que tenemos que dar, bueno, es enorme. Yo creo que es más difícil que agarrar una espada y salir a la calle, ¿no? Es muy enorme. Y en segundo lugar, y brevísimo, yo decía, creo que Gonzalo va a compartir conmigo esto, en el Renacimiento ya habíamos ganado la guerra, entonces nos podíamos dar el lujo de poner a los dioses paganos en una iglesia católica, ¿no? Y uno ve a las vírgenes renacentistas sonriendo. Bueno, algo pasó en el medio. Entonces tenemos que hacer el salto a las vírgenes de Caravaggio. ¿Cómo están? Caminando, saliendo del cuadro. Están diciendo, muchachos, las cosas no son quietas, no están así, ¿no? Para ser adoradas. Hay que salir a combatir. Eso es el espíritu barroco, ¿no? Y ese es el espíritu que, bueno, hablábamos hace un rato, es el espíritu que enseñó España, ¿no? Que muy bien resumió Gonzalo, ¿no? Es reconquista e imperio. Bueno, nosotros acá estamos esperando el retorno del imperio. Ojalá. Eso es lo que estamos esperando. Bueno, pues muchas gracias a Guillermo, muchas gracias a vosotros, yo encantado. Queda una reunión pendiente, lo tengo aquí anotado, para hablar del pseudo tradicionalismo neopagano en su versión nordicista, que es la que impregnó en parte el nacionalsocialismo, o en su versión New Age, nueva era, wicano, que también a día de hoy se da.
o el pseudo-tradicionalismo ocultista teosófico, el que yo creo que hay vetas de luz, pero vetas confusionarias, o incluso hablar del problema del islamismo, el salafismo, el papel que tiene a día de hoy y cómo debemos observarlo los tradicionalistas. Creo que eso puede dar para otra reunión, si os parece. Y yo ahora, de lo que comentaba Guillermo, simplemente, efectivamente, la modernidad es la gran utopía, pretender que el mundo tiene solución, que se puede resolver en algún horizonte futuro, cuando el mundo tradicional afirma siempre, entre comillas, que el samsara no tiene arreglo. El mundo caído tras el pecado original no tiene arreglo. La salida es vertical, es hacia adentro y a lo alto, no en el horizonte del espacio-tiempo, ¿no? Entonces, la utopía moderna tiene como fruto maduro la distopía que a día de hoy estamos viviendo. La distopía de la posmodernidad, la distopía del globalismo, la distopía de la construcción en todas sus infinitas variantes cada vez más patógenas y enfermizas. Bien, frente a eso, la cosmovisión tradicional. Con esa revolución de la conciencia, revolución significa volver al origen, volver a la fuente. La revolución de la conciencia es volver a la identidad suprema, a los principios de no dualidad, a los principios de autoconocimiento. Recordar una clave de la tradición europea, Apolo en Delfos: conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y el universo. Conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y el universo. Ahí está todo. Frente a la modernidad, el mandato de Apolo en Delfos. Has mencionado el concepto del arqueofuturismo, interesantísimo. Nos tenemos que mover en la idea de lo eterno, el presente absoluto, de lo arcaico, las ruinas del pasado que indicaban las vías al presente absoluto, y al mismo tiempo lo tecnológico, saber incluso ir un paso por delante de la tecnología, hacerla nuestra, convertirla en la espada, el caballo, la espada láser del guerrero del futuro, ¿verdad? Saber, no tanto ser refractarios a una tecnología hegemónica que parece que genera una nueva antropología, sino decirle no caeremos en esa trampa, convertiremos la tecnología en lo que siempre fue, herramienta, y la convertiremos en herramienta porque estamos en lo eterno y porque estamos en lo arcaico. Luego has mencionado a Mishima, a Chesterton. Me ha encantado que has mencionado a los románticos ingleses. Maldita sea, claro que sí. Hay que leer ese romanticismo inglés que tiene por momentos, es transversal, es indirecto, pero tiene perlas de una luz preciosa que nos conecta con la luz del espíritu, con la luz de la tradición. Has hablado de la física cuántica, interesantísimo. La física cuántica como una manera de pensar el mundo material que se acerca a los márgenes del pensamiento tradicional, de la trascendencia inmanente de la cosmovisión tradicional, de los famosos gnósticos de Princeton, en la Universidad de Princeton, que a través de la física cuántica dicen, ostras, esto parece el Vedanta, parece que estamos con Sankara, y resulta que lo que estamos es con la física cuántica. Al hilo un poco de esta revolución de la física, yo reivindicaría la revolución de la salud, del autoconocimiento del hombre en cuanto a su soporte material y fisiológico, los ritmos circadianos, la nutrición, la luz artificial que desordena las hormonas, que desordena las mitocondrias, la sociedad patógena del progreso tecnológico ajeno a la luz del sol, el día, la noche, las proteínas, las grasas y la adicción a los azúcares, las harinas refinadas. Una buena manera de hacer la contestación a la modernidad es saber comer, saber levantarse al amanecer, saber acostarse cuando el sol se pone, saber utilizar lo mínimo posible la luz artificial y vivir siempre en estados de conexión con los ritmos del sol, como se hizo durante siglos. Bien, la salud pasa por ahí y en esa salud hay contestación, hay contrarrevolución al mundo moderno, donde pueden ser las 5 de la mañana y estar con luz blanca mirando el puto ordenador. Joder, hay algo más, no sé, himsa, se dice en la India, hay algo más violento contra el dharma, hay algo más adármico que alimentarse de harinas refinadas, azúcares de mierda que te inflaman, estar con la luz encendida a las tantas de la noche. ¿Pero qué mierda de vida es esa? No, pues hay que volver al sol, al dharma, y eso lo dice la salud. Cada día la salud está más claro que va por ahí, y lo dice la tradición, la cosmovisión tradicional. Por otro lado, has mencionado la nueva derecha y tirando el hilo has mencionado a Alexander Dugin. Yo reivindico a Alexander Dugin. Más allá de la cuestión de Putin, más allá de la guerra de Putin en Ucrania, que no voy a entrar, creo que
la filosofía que está armando Putin en torno a una cuarta teoría política, el Dasein heideggeriano como sujeto político de esa cuarta teoría, el Dasein como alguien que reencuentra la cosmovisión tradicional para salir de la angustia existencial, la angustia existencial que es rasgo característico del Dasein. La angustia existencial del Dasein desaparece de la conexión con la tradición. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Entonces, a mí sí me parece que Dugin está apuntando en direcciones muy interesantes para armar una filosofía contrarrevolucionaria y a su vez perennialista. En su caso es una contrarrevolución desde el cristianismo ortodoxo, que a mí me parece interesantísimo. Los católicos tenemos que saber también leer ese cristianismo ortodoxo, pero con una beta sapiencial muy fuerte, que en Dugin es evidente. Entonces, más allá de la guerra de Putin y más allá de todo el conflicto geopolítico multipolar, creo que es bueno ver que en la teoría política de ese Dasein, que deja de ser Dasein, deja de ser arrojado al mundo en carencia y en sinsentido, para tener presencia, plenitud, arraigo y sentido a través de la tradición, creo que Dugin está dando claves muy interesantes. Y finalmente me gusta que ha señalado la meditación y el arte. La meditación y el arte. Bien, pues yo creo que como punto de partida de la contrarrevolución y del regreso a la sabiduría perennis, a la Sofía perennis, la meditación, la capacidad de descondicionarnos y liberarnos del psiquismo, del campo mental, la creación de espacios de libertad interior respecto a la mera actividad mental, que es siempre samsárica, que es siempre carencia, que está siempre en apego y temor, que está en dukkha, ¿no? Dukkha, que se dice en el budismo, y en la meditación como la mónada invicta, que dicen los neoplatónicos, la mónada invicta, autoluminosa, frente al psiquismo. Entonces me parece muy interesante la meditación y el arte. La literatura, la poesía, he dicho, a veces es casi mejor sentarte a pintar un cuadro. Si eres capaz de volver a hacer del arte un ritual mágico, espiritual, un ejercicio de plasmación de la luz y el calor en el mundo, si eres capaz de volver a hacer del arte espíritu, bueno, pues yo creo que el arte es un arma cargada de futuro. Y hasta aquí mis reflexiones de lo que nos ha comentado Guillermo. La verdad es que para mí ha sido un placer esta conversación, ya va para la 1:30. Si os parece, dejamos para un segundo encuentro los temas que he mencionado. Y bueno, también los comentarios que se hagan, yo lo colgaré en mi canal, lo colgaréis, bueno, cada uno en nuestro canal correspondiente a partir del enlace que nos mande Guillermo. Habrá 3 vías, habrá 3 vías para que la gente lo pueda escuchar o ver y escuchar. Y a partir de ahí, bueno, pues estamos en marcha, somos los Lupus Dei, ¿vale? Estamos en la guerrilla, los lobos echados al monte contra el rebaño de borregos y los perros guardianes de mierda, que solo saben ladrar y guardiar borregos y apenas saben nada de qué significa la invulnerabilidad interior y la libertad de quien es dueño de sí. Excelente, excelente, Gonzalo. ¿Sabes qué pasa? Que la angustia es un problema de exceso de azúcares. Ese es el tema. No es exagerado eso, No es exagerado. O sea, yo estoy metido en el tema de nutrición, entrenamiento, cada vez es más evidente. La depresión, la ansiedad, desórdenes de la personalidad muy básicos en torno al sueño, tienen que ver con un uso desordenadísimo de los carbohidratos y los azúcares refinados, las harinas refinadas, de la exposición a la luz artificial, del desorden de la vida cotidiana respecto de la luz solar, incluso de las estaciones, de cómo funciona el cuerpo en el invierno, en la primavera, en el otoño. Es decir, estamos en Adharma, se dice en la India. El universo entero es el cuerpo de Brahman. Entonces está ordenado. Sabéis la esvástica, el motor inmóvil en el centro y los brazos que se mueven armoniosamente. Bien, pues estamos yendo a la contra del Dharma. El resultado es una sociedad patógena. ¿Creéis que es normal que las enfermedades autoinmunes como el cáncer a día de hoy sean plaga? Que el otro día decían que el 33% de los habitantes de Chicago van a enfermar de cáncer. El 33%. Nunca pasó eso. Nunca había pasado eso. La gente no se moría antes de eso. ¿Qué coño pasa? Cuando las enfermedades cardiovasculares son plaga. Cuando se echaba la culpa al colesterol y a las grasas y se descubre que no, que es la dieta a base de harinas refinadas y abuso de carbohidratos el que está generando todo el problema. Entonces, cuanto más se comprende desde el punto de la búsqueda de la salud, qué es la salud en un sentido eminente, más cerca está la persona que busca la salud en un sentido eminente de confrontar el mundo moderno y decir, esta comida es una basura,
pero basura de verdad, es tóxica. Esta manera de vivir alrededor de la luz artificial es desordenada, es himsa, es violencia contra el Dharma, y cuanto más te pareces al estilo de vida tradicional en cuanto al ritmo solar, los ritmos circadianos, más salud hormonal, celular, mitocondrial tienes dentro de ti. Entonces, bueno, yo no soy experto en el tema, lo leo, lo trabajo, pero no estoy formado académicamente en ese sentido. Pero es verdad que me parece una cuestión a subrayar, ¿vale? También la pelea de la salud en un sentido holístico, completo, que pocas veces se señala que eres, efectivamente, como decían los griegos, lo que comes. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y, bueno, pues por mi parte poco más. Buscamos otro el mes que viene o el siguiente para hacer la segunda parte. Genial. Así sea. Un gusto. Un abrazo enorme. Gracias.